Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, te rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Es lo único, lo más importante. Nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos hundimos a ti. Yo me uno a ti, Señor. Y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uno a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Muy buenas tardes en este caso. Quiero saludar a todos los hermanos queridos de la capilla, de la familia Capilla. Amados hermanos, es un gusto estar nuevamente disfrutando de la enseñanza del Señor Jesús a través de este medio, a través de YouTube, en la cual vamos a poder disfrutar de la palabra que dice ministrando al Señor. Ese es el título de la prédica de este día domingo, y está a cargo del pastor Carlos Namé. Con seguridad es una palabra muy edificante y te animo que podamos estar juntos como familia disfrutando de esta palabra. Dios te bendiga, sé bienvenido. Padre amado, ayúdanos, por favor, ayúdanos en esta hora a transmitir tu palabra, transmitir la palabra que quieres que transmitamos, poder entender, abre los entendimientos, danos sabiduría, danos inteligencia, por favor. Ayúdanos, Señor, a entender, danos un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor. Sin revelación no podemos vivir, Señor. Sin revelación somos una simple religión intentando ser buenos hombres. Ayúdanos, Señor. Tú nos has llamado a una vida más alta, una vida de hijos. Enséñanos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacerte una pregunta para comenzar. ¿Qué entiendes por ministrar al Señor? ¿Qué entiendes por ministrar al Señor? Inmediatamente yo creo que todos pensamos en alabar, en adorar, no sé qué más, algunas cosas, pero creo que ministrar al Señor es un asunto que va mucho más allá. Hay algo muy importante que Dios quiere hacer en este tiempo y debemos estar preparados y debemos saber lo que tenemos que hacer para ser parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Dios escoge personas para poder hacer su plan? No podía él hacer solo. Sin duda que podía hacer solo y lo hubiera hecho maravillosamente y lo haría extraordinariamente sin ninguna falla, sin ningún problema humano. Pero Dios ha escogido el trabajar a través de personas, a través de hombres y mujeres que son falibles, que pueden fallar, que cometen errores. Ahora, lo más serio no es solamente que Él ha escogido esto, sino que vemos la historia, tanto la historia del Antiguo Testamento como la historia del Nuevo Testamento, y vemos que cada vez que hay un tiempo crítico en la historia, hay una persona
que podemos llamarla de pivote, de centro de acción. El pivote es un elemento alrededor del cual giran todos los demás, sostiene todos los elementos y todo gira a su alrededor. En la época de Cristo, todo giraba alrededor de Cristo, de Jesús. Cuando apareció Juan el Bautista, todo giraba alrededor de Juan el Bautista. Cuando fue levantado Moisés, todo giraba alrededor de Moisés. Cuando fueron levantados los profetas, todo giraba a través de cada profeta. Cuando el reino fue instituido, todo giraba a través de David, del rey que estaba ya a cargo. Cuando Ezequías, todo giraba alrededor de Ezequías. Estos eran hombres pivotes. Era muy crítico el momento, eran momentos muy críticos y Dios levantaba un hombre a través del cual giraban todas las cosas. Y Dios necesita estos hombres a través de los cuales giran todas las cosas para cumplir su plan. Pero hoy día Dios no va a levantar un hombre en la faz de la tierra, va a levantar un remanente, va a levantar un grupo de hermanos llamados los vencedores, aquellos que son el remanente de Dios, la parte de la iglesia de Dios que va a vivir de tal manera que Dios va a poder escogerlos como pilotos alrededor de los cuales va a girar todo su plan. Quiero mencionar uno de ellos esta mañana, Samuel. Quiero hablar un poco sobre Samuel. Él era un hombre a través del cual giró, ha debido ser uno de los momentos más críticos en toda la historia de la nación de Israel. Era el momento en que había que hacer una transición de los jueces a los reyes. Samuel era un profeta cuyas palabras nunca cayeron al piso. Samuel era un profeta de una integridad impresionante y él fue el que Dios usó para esta gran transición. Era un momento demasiado delicado y Dios necesitaba levantar un pivote en la faz de la tierra para poder obrar su plan. Samuel es uno de los más altos ejemplos que existe. ¿Cuál era el secreto de Samuel? ¿Cuál era la marca de todos estos hombres? ¿Qué marca común tienen entre ellos? ¿Qué tienen ellos entre ellos en común? Que Dios puede usarlos de la manera que Dios los usa. En 1 Samuel, si quieres, por favor, abrir tu Biblia. En 1 Samuel. En el capítulo 3, Samuel en este momento todavía no conoce al Señor. No conoce al Señor. Uno diría que Samuel ya ha andado con el Señor, pero no conoce al Señor. Está en el templo. 1 Samuel 3, versículo 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que él no podía ver, el sacerdote estaba ciego. La palabra de Jehová escaseaba, no había visión, era trágica, la situación era dramática. Dice, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara de Dios estaba apagando. No había palabra, no había visión, el sacerdocio era ciego. Y Dios llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios llama a Samuel en un momento de gran crisis. La gloria de Dios está comenzando a abandonar Silo porque estaba en Silo. Está comenzando a abandonar Silo por causa del pecado extremo en el cual están involucrados los hijos de los sacerdotes y el sacerdote. Israel ha dejado al Señor y Dios no soporta más. La gloria de Dios está levantándose de aquel lugar. Y en este momento tan dramático, Dios llama al niño, a Samuel. Ahora, Samuel era un muchacho
que había nacido de Ana su madre, y era el primogénito. Y Ana, cuando lo destetó, lo llevó al templo y lo entregó al templo para el servicio del templo. Creció en medio de un sacerdocio corrupto, totalmente corrupto, de unos sacerdotes corruptos extremadamente, y no conocía al Señor. Y nunca en Samuel hay una gota de molestia, de amargura, porque su madre lo había dejado, y lo ha dejado, no lo ha dejado en un lugar ejemplar, qué maravilla, donde lo van a cuidar, donde va a ver el Señor, no lo ha dejado en un lugar donde el sacerdote estaba totalmente corrupto. Samuel podía ser un hombre totalmente resentido con su madre. ¿Cómo va a abandonar el primogénito? Pero la madre lo dedica al Señor, y Samuel ministra al Señor, aún sin conocer, y después fue la marca de cada uno de esos hombres, es que cada uno de estos hombres, David, Moisés, Samuel, Ezequiel, Elías, Eliseo, Jesús, Juan, todos ellos ministraban al Señor. Todos ellos tenían esta característica, que ministraban al Señor. Algunos ministran la obra del Señor. Algunos ministran sus iglesias, sus denominaciones, no sé qué. Pocos son los que ministran al Señor. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar con Dios. El que ministra al Señor trabaja con Dios, es decir, caminan juntos y hace lo que Dios le va indicando, y van caminando juntos. Y es una vida para la gloria de Dios, una vida que sirve solamente para la gloria del Señor. Los que trabajan para el Señor, sí, le dan gloria a Él, pero ellos son beneficiados. En la foto está Dios y están ellos. Ellos son parte visible, pero no así los que trabajan con el Señor. El Señor es su todo. ¿Qué es ministrar al Señor? ¿Qué es ministrar al Señor? Decimos, sí, es alabar, es adorar, pero ese parece que faltará algo. A mí me parece que es separar tiempo para estar con el Señor, y a veces vas a estar callado 1 hora, 2 horas. No vas a decir nada, solamente vas a invocar su nombre y vas a estar allá delante de su presencia. Otras veces vas a decirle, te amo, Señor, y todo lo que quiero decirte es que te amo. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho te amo y no le has pedido nada? Y has ido a Él y no le has pedido nada, has estado simplemente en amores con Él, amándolo, diciéndole que le amo. Pero aún más, una cosa que el Espíritu me decía, que me ha dejado sorprendido, es ministrar al Señor, es consolar a Dios. ¿Cuándo ha sido la vez que le has consolado los dolores del Señor? Sabes que el Señor tiene dolores profundos. Le duele el pecado, le duele nuestra infidelidad, le duele nuestra falta de oración, le duele la religiosidad en la iglesia, le duelen tantas cosas. Y ministrarle al Señor es decirle, Señor, vas a tener tu iglesia sin mancha. Señor, vas a establecer el reino final. Señor, todas las cosas se van a volver a ti. Señor, tu gloria va a llenar la tierra. Consolarle con la palabra, porque la palabra es palabra de consolación. Necesitamos consuelo, seguro que sí, mucho. Y Dios nos consuela, pero ¿cuándo hemos consolado a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que con lágrimas has consolado? Que has lavado sus pies con tus lágrimas. Ese es ministrar al Señor, consolar a Dios. Esto es lo que hacía Samuel, esto es lo que hacía David, esto es lo que hacía Moisés. Moisés no le dijo, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu nombre? Estaba consolando a Dios. David no ha escrito tantos salmos consolando al Señor, alabando a Dios, cantando las maravillas del Señor. Así que el niño Samuel ministra y no lo conocía. Nosotros tenemos una ventaja muy grande sobre Samuel, le conocemos.
No solamente le conocemos a Él, conocemos el Hijo, conocemos la cruz, conocemos la sangre. Podemos tener ingreso cuando queramos, donde estemos. ¿Has ministrado al Señor alguna vez? Que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ayude. Dice que en estos días tan trágicos, los días de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Qué terrible. Había un sacerdocio y no había... Estaba la palabra, estaba el Torah, pero no había la revelación. La revelación de Dios escaseaba. Hoy día escasea la palabra de Dios para aquellos que deben ser salvos. Necesitamos pedir una palabra revelada para aquellos que van a ser salvos. Necesitamos que Dios vuelva a convencer de pecado a los hombres, a nuestra nación. Que Dios muestre el infierno a los perdidos para que corran a sus pies. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 1. Está diciendo amén. Su voz es trueno. Su voz es trueno. Aleluya. Amén. El Señor está tronando en los cielos. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Claro, no podía ser de otra manera, tenía que tener 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aquí uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, a raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oramos que Dios nos dé libro abierto para nuestra nación, que se abra el libro en nuestra nación y que la nación sea convencida de pecado, que los gobernadores sean convencidos de pecado, que los altaneros, que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, las lesbianas sean convencidas de pecado. Que Dios convenza de pecado a aquellos que no están caminando con el Señor. Que haya una restauración de la liberación de Dios a través del convencimiento de pecado. Amén. Dios nos conceda libro abierto. Vamos a ir a Efesios. De repente no hemos visto Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que les ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Hemos dicho que hemos leído Apocalipsis, donde Juan lloraba porque el libro estaba cerrado, y hemos visto el consuelo que Jesús puede abrir el libro. Entonces necesitamos que Dios abra el libro sobre Bolivia. Vamos a orar así: que Dios abra la escritura sobre nuestra nación, que Dios dé revelación a nuestra nación, que nuestra nación sea una nación con el libro abierto. En Efesios siempre hemos orado, hemos hecho esta oración para nosotros, para la iglesia, y está bien. Debemos tener espíritu de revelación y sabiduría, pero ahora vamos a orar para que los incrédulos
vas a orar por la persona que estás orando que se convierte, tu tío, tu hermano, tu primo, tu vecino. Vas a orar, Señor, dale espíritu de revelación y sabiduría, alumbra los ojos de su entendimiento, en el conocimiento tuyo. La palabra ya conocer quiere decir la palabra discernir, para que pueda discernir, Amén. Amén. Escasea la palabra que convence de pecado. Escasea la palabra que convence de pecado. Entonces tenemos que orar para que Dios revele su palabra a los incrédulos. Que Dios envíe un espíritu de revelación. Oramos ahora. Señor, envía un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo a nuestra nación, a aquellos que no te conocen, a los gobernantes, a los hombres en autoridad. Señor, envía un espíritu de revelación y sabiduría que van a verte a ti, van a temblar delante de ti, van a verte, Señor. Dales conocimiento y sabiduría, dales revelación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En los días de Samuel no solamente escaseaba la palabra, pero no había visión con frecuencia. ¿Qué tragedia? No había visión con frecuencia. Salmo 119. El Salmo 119. Vamos a leer el versículo 105. 105, tan conocido versículo. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a orar así, Señor, alumbra con tu palabra. Alumbra nuestra nación, alumbra a los incrédulos, alumbra a los que no te quieren, Señor, los que no te conocen, Señor, alúmbrales, Señor, con tu palabra. El Salmo 119 es un salmo muy especial. Cada 8 versículos tiene una letra del alfabeto hebreo y con esta letra empiezan los 8 versículos y cada 8 versículos está. De hecho, el Salmo 119 tiene una infraestructura muy hermosa. 119 habla de la palabra, es una maravilla, pero ahora necesitamos que Dios abra la palabra a nuestra nación. Proverbios 29. Proverbios 29. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. El sacerdocio, qué tragedia. El sacerdocio estaba ciego en los días de Samuel. Qué tragedia es tener un sacerdocio. El sacerdocio son aquellos que deberían estar trayendo la carga de Dios, oyendo la carga del Señor, como hemos oído la profecía del día, oyendo la carga del Señor, trayéndola a la tierra y repartiéndola a su casa. Qué tragedia es cuando hay una perturbación en el reino. Cuando los hermanos empiezan a pelear, entonces hay una perturbación en el reino y no podemos escuchar la voz del Señor. La tragedia es cuando el sacerdocio no sabe la carga de Dios, no entiende la carga del corazón del Señor. En aquellos días de Samuel era así. El sacerdocio no entendía la carga del Señor, estaba encegueciéndose, el pecado estaba sobreabundando en el mismo templo. Necesitamos un sacerdocio de ojos abiertos. La única manera de tener ojos abiertos es ministrando al Señor. Anda a sus pies y comenzar a ministrar al Señor, comenzar a consolar a Dios. Comenzar a consolar al Señor. Comenzar a ministrarle al Señor. Anda a sus pies, dile, heme aquí, y si no tienes palabra para hablar, está en silencio delante de Él por un tiempo, esperen en el Señor. Este es ministrarle al Señor.
consolar al Señor, esperar en el Señor. Este es ministrarle al Señor. Ministrar al Señor es oír de Él lo que Él quiere y orar solo lo que Él quiere. Ministrar al Señor es ir a sus pies y decir, Señor, te amo. Te amo, Señor, nada más. No estoy aquí para pedirte nada. En Apocalipsis 3 vamos a comprar colirio para nuestro vecino. Vamos a comprar colirio para nuestro vecino. Está bien comprar colirio para nosotros. Está bien comprar colirio para nosotros. Si puedes comprar colirio físico y regalarle a tu vecino, harías una gran cosa. Pero puedes ir y comprar colirio espiritual para tu vecino. Puedes orar por él y decir, Señor, pon colirio a sus ojos. Vamos a empezar a orar estas oraciones que las orábamos para nosotros, a nuestro vecino, aquel que no conoce al Señor. Te aconsejo que compres de mí, dice en Apocalipsis 3, 18, ¿sabes? Oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistes y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Vamos a orar, Señor, pon colirio en los ojos de mi vecino, en los ojos de aquel que no puede ver. Vamos a orar por nuestra nación porque está en la misma situación de aquellos días, sin palabras, sin visión. Así está nuestra nación. Y Dios necesita a aquellos que le ministren, que compren para la nación. Vamos a comprar el colirio ministrándole al Señor. Vamos a orar ministrándole al Señor. Primero le vamos a ministrar al Señor. Si no le ministramos al Señor, si no estamos a sus pies, no podemos ser de esta generación. No solamente no había palabra, no había visión, sino la lámpara de Dios estaba apagada. Nosotros manejamos la lámpara del Señor. ¿Cómo está nuestro aceite? ¿Estamos hablando en lenguas? ¿Estamos pasando tiempo en lenguas? Esto llena la lámpara. La lámpara se estaba apagando porque no había aceite, porque el sacerdote tenía que limpiar la lámpara cada día y llenarla de aceite. Efesios 5:18, ¿conoces? No se embriaguen con vino. Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu. Tenemos que volver a las lenguas a la iglesia. Amén. Tenemos que hablar más en lenguas. Tienes que pasar tiempos hablando en lenguas solamente. A veces estoy orando y comienzo a hablar en lenguas y lenguas y lenguas y tienes que hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas para traer el aceite. Tienes que salir, caminar por tu barrio, por tu condominio, orar en lenguas. Amén. Necesitamos volver a las lenguas, necesitamos restaurar la lengua otra vez en la casa del Señor. Es tiempo de grandes crisis. Dios levanta en estas épocas de grandes crisis hombres que lo ministren a Él. El énfasis de Dios hoy día no está en que Él va a hacer, no, en que debemos ministrarle. Es tiempo de ministrarle al Señor. Es tiempo de que tú le ministres, le consueles. Le consuelas con la Escritura. Le digas, se va a cumplir tu palabra. Le digas, vas a tener una iglesia sin mancha ni arruga. Le digas, vas a crear una nueva tierra, vas a pasar por fuego esta tierra y vas a crear una tierra donde reina la justicia. Le digas la palabra. Léele la palabra al Señor, ministrale al Señor. ¿Cómo ministras a una persona? Lo consuela, le lee la palabra, lee versículos al Señor. Estamos acostumbrados a leer versículos a los hermanos y está muy bien, pero ahora es tiempo de leer versículos al Señor. Dile, Señor, bienaventurados los mansos, tú eres manso. Bienaventurados los pobres en espíritu, tú eres pobre, tú te has humillado a los sumos. Ministrale al Señor. Tú reinas sobre todo, tú eres el soberano. Ministrale al Señor. Dele al Señor la vida.
Samuel ministró al Señor aún antes de conocerlo. Me llama tanto la atención. 3 menciones hay en Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 3, que Samuel ministraba al Señor y no había conocido al Señor. Samuel era un hombre pivote a través del cual Dios hizo todas las cosas. Pero estos hombres y estas mujeres pivotes, centro de lo que Dios hace, viven para ministrarle al Señor. Samuel no ministraba el templo, el sistema, no, Elí ministraba el sistema. Sus hijos ministraban el sistema, porque vivían del sistema. Pero Samuel ministraba al Señor y siempre se fue su vida y nunca cayeron sus palabras. ¿De dónde salió este muchacho? Mi pregunta es, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo su madre? ¿Qué le ministró su padre para formar en él tan temprana edad un corazón tan recto? Debió tener un padre y una madre extraordinarios. Primera Samuel, capítulo 1. Del 1 al 3 voy a leer. Había un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, de Teo. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vaya. Esos 2 hijos de Elí eran unos pervertidos. El nombre de uno quiere decir cabeza de serpiente, y el nombre del otro quiere decir pugilista o violento. Eran unos pervertidos terribles. Pero este hombre era un adorador. Todos los años subía a adorar. Llevaba sacrificios al Señor. Este hombre dice que era de Ramataim de Sofim. Ramataim de Sofim quiere decir la doble altura. La doble altura. En Mateo 28, 18 dice, Mateo 28, si quieres ir allá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, doble altura. Este varón venía de un lugar que quería decir doble altura, cielos y tierra. En esos días solo operaba en la tierra, no había una operación en el cielo y la tierra. Todo el culto era terrenal, todo era terrenal. Vino Cristo y ha establecido un culto entre cielos y tierra. Doble porción, doble altura. Nosotros somos hijos de doble altura. Tenemos todo para obtener este fruto que tuvo este hombre. Dice que era del monte Efraín. El monte de Efraín. Efraín quiere decir doble fruto. Doble fruto. El fruto de Cristo y el fruto de la iglesia. Nos dice en Efesios 5 en el versículo 23, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, doble fruto. Nosotros tenemos la posibilidad como nunca se ha dado tal cosa en la tierra, de ser una nación de toda lengua, tribu y nación, que sea una nación pivote, que sea el centro del mover de Dios. ¿Cuán grande ha de ser el centro del mover de Dios? Si cuando Dios levantaba a un hombre como Moisés, era el mover tremendo de Dios.
como Samuel, era el mover tremendo de Dios. ¿Qué será cuando haya todo este pueblo de tribu y de toda tribu y nación ministrando al Señor en la faz de la tierra, y todo este pueblo sea el centro del mover de Dios? ¡Wow! Doble altura, doble fruto. El Cana significa el fruto que Dios obtiene, lo que Dios obtiene. Lo que Dios obtiene. ¿Qué era lo que Dios obtuvo? Dios obtuvo a Samuel. Dios obtuvo a Samuel. Dios obtuvo a Samuel. En Cristo, Dios, ¿qué va a obtener? La iglesia que ministra al Señor en la faz de la tierra. Tú y yo vamos a ser el centro del mover de Dios si ministramos al Señor. Si ministramos al Señor. Hoy día, por favor, ir a tus rodillas y dile: Señor, te amo. No he venido a pedirte nada, solamente te amo. Solo quiero decirte que te amo. O anda y dile: el Espíritu te guía. O anda y consola a Dios. Léele un versículo al Señor. Señor, vas a hacer esto. Señor, ese es el fin. Y finalmente nació de Ana, nació de la doble altura, nació del doble fruto y nació del Ana, que quiere decir muy favorecido. La que ha encontrado, la que ha hallado favor, la que ha hallado gracia. En Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia y sobre gracia. Gracia de la cabeza y gracia del cuerpo. Doble gracia. Vamos a extender esa gracia a los incrédulos. Vamos a extender la oración. La oración que antes hacíamos para nosotros, vamos a orar para los incrédulos. El consuelo que antes buscábamos, le vamos a dar a Dios. Vamos a ministrar al Señor. Voy a leer ahora en 1 Samuel 2, el capítulo del versículo 11. Ana no podía tener hijos, clama al Señor y Dios le concede, y tiene a Samuel, lo entrega a Samuel. Lo dedica para que esté toda su vida dedicado al Señor. Nunca le preguntó a Samuel: ¿qué le va a preguntar a un niño? Lo dedica a Samuel. Y el niño es llevado donde tenía que llevar, donde estaba el sacerdote. Estamos en 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 11. El Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. No conocía a Dios. Estaba igual que Job, de oídas te había oído. ¿Qué le habrá dicho su madre? Que ha causado tal impresión en él, que él ministraba a Dios. No tenía Nuevo Testamento, no tenía Salmos, solo había el Torah. No sabía leer, era un pequeño. El corazón. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran terribles los hijos del sacerdote. Nada sería que no conozcan a Dios, eran impíos. Impíos quiere decir hijos de Belial. El original no lee impíos, lee hijos de Belial. Belial es un demonio. Eran hijos de Belial. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes
y lo metía en el pelor, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, él lo tomaba para sí. O sea, venían y no respetaban la ofrenda. Tenían una parte para ellos, pero ellos metían y decían, no, yo voy a sacar lo que me da la gana. Y se escogían la carne, se escogían lo que querían, menospreciaban las ofrendas. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. La grosura era la ofrenda más apetecida para Dios. La grosura era lo que debía separarse para Dios, quemarse para Dios primero. Y estos venían con el sacrificio, y antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificara, dame carne para asar del sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Le quitaban carne cruda a aquello que venían a ofrecer. ¿Para qué? Para negociar con la carne. Antes de que se queme la grosura, antes de que se ofrezca a Dios, le quitaban, le arrebataban. Y si el hombre respondía, primero voy a quemar la grosura y después toma lo que quiere, él decía, no, dámela ahora mismo. Y a la fuerza les quitaban la ofrenda de Dios. Estaban robándole al Señor. Estaban robando la ofrenda. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque menospreciaban la ofrenda de Jehová. Si lees con calma en los originales, dice, porque ellos menospreciaban la ofrenda de Jehová. El menosprecio de la ofrenda. Esta es la raíz por la cual no se ministra al Señor. Porque menospreciamos, no apreciamos la ofrenda, no entendemos la ofrenda. La ofrenda es algo que debes apreciar altísimamente. La ofrenda es lo más importante. La ofrenda es la forma que Dios ha destinado para que nos relacionemos, para que poderse acercar al hombre. Cuando por primera vez los hombres que habían salido del Edén, del jardín, los primeros hombres que habían salido del jardín, que nacieron fuera del jardín, iban a relacionarse con Dios. ¿Cómo lo hicieron? Con una ofrenda. Caín y Abel. Y la ofrenda delató el corazón. La ofrenda delata nuestro corazón. Tal vez por eso es que no apreciamos el ofrendar a Dios. No estoy hablando de poner 5 pesos. No estoy hablando de poner 50 pesos. No. Estoy hablando del corazón del asunto. ¿Cuál fue el problema entre Caín y Abel? Un asunto de corazón. Un asunto de corazón. El ministrar al Señor comienza con nuestra ofrenda, con la ofrenda que Dios ha determinado que nosotros debemos. No es algo externo, es algo mucho más profundo que esto. Los hombres menospreciaban y Dios se airó y se enojó de tal manera que después dice, lee en Samuel, después dice, voy a matar a tus hijos por el menosprecio de la ofrenda. Pero no era así, Samuel. Al mismo tiempo que crecía este menosprecio por la ofrenda, crecía la ofrenda agradable al Señor. Así es, crece trigo y cizaña juntos.
crece trigo y cizaña. ¿Vas a amar la ofrenda como Dios ama? Es el instrumento para relacionar. En 1 Samuel 3, ...19... Samuel creció y Jehová estaba con él. Igual que Cristo, ¿no? Dice lo mismo de Jesús. Y no dejó caer ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan a Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. De un lado, el sacerdocio corrupto espantó el espíritu, pero la ofrenda, el ministerio al Señor, restauró la presencia de Dios. El arca fue llevado cautivo. Perdón, hermano. La esposa del hijo del sacerdote da a luz un hijo y dice, Icabod, que quiere decir la gloria partió. La gloria partió por un sacerdocio corrupto que menospreciaba la ofrenda. No menosprecies la ofrenda. Pero al mismo tiempo se levantó Samuel, que ministraba al Señor, y la presencia de Dios se apareció a Samuel. De un lado Dios está quitando la gloria, y de otro lado Dios se está manifestando. Está quitando la gloria de aquellos que menosprecian la ofrenda, pero está manifestándose de aquel que lo ministra. Pero ni aun Samuel, con toda la estatura que tenía, pudo ofrecer una ofrenda sin mancha. Samuel no pudo, nunca, ninguno pudo ofrecer una ofrenda sin mancha, hasta que vino el Cordero de Dios y ofreció ofrendas sin mancha. Juan 1:29, conocemos el versículo de memoria. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo era la ofrenda. Cristo era la ofrenda. Mira, en la restauración de Jerusalén, Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia. El templo fue destruido, los muros fueron deshechos, la ciudad fue pasada por fuego. Una tragedia, la ciudad de Dios, el templo de Dios. Pero Dios decide restaurar su templo, porque decía la profecía que el Mesías debía entrar al templo. Y de Babilonia, Dios libera un grupo que sube a Jerusalén para restaurar el templo. Todo se trata de la ofrenda. ¿Quieres ministrar al Señor? Debes presentarle ofrenda. No es 5 pesos ni 10 pesos, no. Cuando llegó la restauración de Jerusalén, mira, Esdras 3, pivote Esdras 3, del 1 al 6, vamos a leer. Subió este grupo y dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en su ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La primera cosa que hicieron fue restaurar la ofrenda.
el altar, lo primero, antes de hacer, uno construye los muros primero, construye la edificación y al final construye el altar es lo interior. No pones tu living, tus sillones primero y después edificas los muros. Pero ellos edificaron primero el altar para ofrecer sacrificio. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las otras tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Construyeron el altar primero y ofrecieron holocaustos. Mira, sigue la lectura. Y celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de eso, holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. No había muros. Pero hicieron el altar. ¿Y qué hicieron en el altar? Holocausto tras holocausto, tras holocausto, tras holocausto. No habla de ofrendas por el pecado. No habla de ofrendas por expiación, solo habla de holocaustos. El holocausto era sacrificio voluntario que se ofrecía para que Dios sea glorificado. No tenía parte alguna el sacerdote, no había ninguna parte para nadie más, sino era un sacrificio total para Dios. Era un sacrificio voluntario. Cuando hablan en Romanos 12 dice ofrezcan sus cuerpos en sacrificio, está hablando de holocausto. Cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, tenía que ofrecerlo en holocausto. En el holocausto el sacrificio era exclusivo, la ofrenda era total para Dios. En las otras ofrendas el sacerdote tenía una parte y Dios tenía otra parte. En el holocausto no. En el holocausto solo Dios tenía una parte y era solamente para Dios. La ofrenda, tu ofrenda debe ser solo para Dios. No llevas tu ofrenda para tú recibir algo. No siembras para recibir algo con la ofrenda. La ofrenda debe ser exclusiva de Dios. Ahora, el altar no fue puesto en cualquier lugar, no. Fue puesto en el lugar exacto. La historia enseña, y es otra historia, y he predicado mucho ya hace mucho tiempo de esto, es que donde fue colocado este lugar era una era donde se molía el trigo, donde se hacía el pan, figura de la cruz. En este lugar alto donde había una era donde se molía el trigo, donde se hacía la harina para el pan, figura de la cruz, se edificó el altar. ¿Cuál fue la ofrenda que Cristo ofreció? Él, su vida. Él se ofrendó, la cruz era el altar. Él se ofrendió en los montes Moría, se ofrendió Cristo en el altar. Él fue la ofrenda. Él fue la ofrenda. De la ofrenda que estoy hablando no es la ofrenda de 20 pesos, por favor. Ni aunque sea de 1,000 pesos. Lucas 9:23. Si vas a ministrar al Señor, debes traer tu ofrenda. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Debes ir donde el Señor y decirle, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase de todo tu corazón, hágase tu voluntad. Tú debes ofrendar. Comienzas
al ministerio, comienzas a ministrarle al Señor, ofreciéndote tú. Si tú no te ofrendes, no puedes ministrar al Señor, no tienes la autorización legal para ministrarle a Él. No, primero tú tienes que entregarte, tú tienes que rendir. Nuestra cruz no es como era la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era llena de maldición y pecado. Nuestra cruz no es así. Nuestra cruz no es como la de Él, pesada como la de Él. Somos nosotros, es nuestra vida entera. Cada día necesitas entregarte al Señor. Tu vida debe entregarse al Señor diariamente. Y entonces, cuando te entregas de todo corazón, puedes comenzar a ministrar al Señor. Puedes consolar al Señor. No te vas a acercar a la cruz, vas a tomar tu cruz. Y eso te va a llevar ¿dónde? Hebreos 4. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vas a acercarte al trono. Vas a acercarte al trono, donde puedes ministrar a Él. Hebreos 10, mismo Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió, el camino nuevo y vivo, el pan, a través del velo, es decir, que esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Nos acercamos al trono de la gracia. Ministrar al Señor requiere ofrenda. La ofrenda es el instrumento por el cual nos acercamos a Dios. La ofrenda no son tus pesos, ni tus pesos que no te sobran. La ofrenda eres tú. Te acercas y entregas tu ofrenda y entonces tienes el derecho de ministrar al Señor. Comienzas a alabarle, adorarle, a Ukabarabandarata, a estar en silencio en su presencia, a consolar a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser un pueblo que le ministra, un pueblo pivote alrededor del cual gira la manifestación de la gloria final, la manifestación más alta que jamás habrá. Amado Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias que tú nos ayudas, nos enseñas. Tú eres bueno, Señor. Bendito seas. Bendito seas. No hay otro como tú. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y guarde, fortalezca, sea con ustedes. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Hemos disfrutado de la palabra del Señor a través de nuestro pastor Carlos Ganetti. Él siempre tiene una palabra muy profunda, una palabra realmente muy edificante que hace bien a la iglesia, a toda la iglesia. Entonces, te animo también que puedas volverlo a ver, va a estar disponible en nuestra página de YouTube para que tú puedas verlo y ser más edificado, ¿no? Si no has entendido algunas cositas, esto va a estar en nuestra página y tú lo puedes volver a ver. Quiero recordar también acerca de nuestras reuniones en esta semana, son normales, los días de oración, los días de enseñanza, todo es normal esta semana que viene. Oración tenemos los días lunes, martes, enseñanza bíblica el día miércoles, los cultos familiares el día viernes, también tenemos reunión de oración de las mujeres los jueves y los sábados, así que hay diferentes actividades de la próxima semana, así que te invitamos a que puedas participar y también recordarte que los cultos presenciales ya hemos retomado, estamos los domingos a partir de 9:30 aquí en la casa. Dios te bendiga, amado, te deseo un fuerte abrazo y muchas bendiciones para tu vida y para tu familia. Chao, sí.